Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer capítulo del podcast Todas y Todos, un podcast sobre elecciones y democracia. En este capítulo vamos a estar conversando sobre voto obligatorio con nuestra querida amiga y colega Lorena Concha. ¿Cómo estás, Lore? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, y esperemos que todos quienes nos están viendo, escuchando, también se encuentren bien donde están y que nos acompañen en este recorrido del capítulo de hoy. Sí, bueno, vamos a partir este capítulo entonces haciendo un poco de historia electoral. ¿Ya? El voto obligatorio parte en el año 1925 con la promulgación de la Constitución de la República, ¿cierto? Eso se dio hasta el año 2012. Hasta el año 2012, justamente, donde la ley, y tengo un torpedo acá justamente porque se nos puede olvidar algo, la ley 20.568 estableció el voto voluntario y la inscripción automática. Sí, pero eso 10 años después cambió. El año 2022, producto del plebiscito constitucional celebrado en 4 de septiembre, se hizo con voto obligatorio de manera excepcional. Así es, y bueno, hay que hacer un poquito más de historia para contar que en diciembre del 2022 se modificó esta ley y se volvió a instaurar el voto obligatorio en Chile, con la excepción de las votaciones de primarias. Y por supuesto, quienes no ejerzan este sufragio, este derecho que tiene cada ciudadano, son multados por los juzgados de policía local respectivos, y justamente porque hay una serie de excusas que la persona que no pueda asistir a sufragar puede argumentar frente al juez de policía local. Y estas son: estar a más de 200 kilómetros de distancia del domicilio electoral que le corresponda, tener algún tipo de enfermedad, estar ausente del país o algún otro impedimento grave. Todo esto comprobado ante el juez competente. ¿Qué sería un impedimento grave? Un accidente, por ejemplo, una enfermedad repentina, algún hecho que le impida acudir a las urnas, y todo esto está en la ley. Así es, como dice Lore, entonces las personas que no puedan ir a sufragar tendrán que hacerlo ante los juzgados de policía local. ¿Pero en qué momento? ¿Cierto? Este proceso se da posterior al plebiscito en este caso. Esto se tiene que hacer una vez sea citado por el juzgado de policía local respectivo a su domicilio electoral. Así es. ¿Ya? Y bueno, en esa oportunidad van a poder presentar las justificaciones y los motivos por los cuales no fueron a votar, y ahí el juez del juzgado de policía local va a determinar si acepta o no esa justificación. Así es, y hay una salvedad, que el director del servicio electoral tiene por ley que denunciar a todo quien no haya votado. Incluso hay un plazo de 1 año después de la elección o plebiscito para realizar esa denuncia. Desde el servicio electoral se realiza en un periodo un poco más corto, pero igualmente todo comprobante de esas excusas la persona la tiene que guardar incluso 1 año después de la elección, porque lo pueden citar en cualquier momento. Así es. Entonces, más o menos claro con lo que respecta al voto obligatorio. Antes de un mensaje, los procesos electorales, las elecciones en sí, se hacen y se deben en base a la confianza que los ciudadanos y las ciudadanas deben tener al sistema electoral. En ese aspecto, nosotros siempre invitamos al electorado a informarse por los canales oficiales, y para eso el Servicio Electoral ha preparado una campaña informativa que ustedes podrán haber visto en televisión, en radios, en la internet, ¿cierto? En la vía pública incluso. Vía pública, ¿cierto? En redes sociales. Y por lo mismo nosotros en este momento los invitamos a conocer uno de los spots de esta campaña. El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Ese día recibirás una cédula electoral con la pregunta: ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva Constitución? Vota por una sola preferencia. Si estás habilitado para sufragar y tienes domicilio electoral en Chile, tu voto será obligatorio. Conoce tu mesa y local de votación a partir del 25 de noviembre. Pueden ser diferentes a los de la última elección. Conoce las fechas más importantes y revisa la propuesta de texto constitucional en cervel.cl. E infórmate del proceso en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 606.166. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
Y es súper importante, tal cual tú lo mencionabas, estar informado. Es lo principal para ir a votar con la seguridad de tomar la decisión, sea cual sea, correcta. Y es por eso entonces que nos acompaña, como en todos estos capítulos, Joaquín, quien nos va a contar qué es lo que están preguntando las personas en redes sociales y en qué podemos ayudarlos, por supuesto. Bienvenido, Hola, Joaquín. Hola Lore, hola Felipe. Sí, tenemos un caso que nos comenta que está a 315 kilómetros de una dirección y otra. Entonces su pregunta es la siguiente. Hola, mi hijo estudia en Victoria, Araucanía, y su lugar de votación es en Osorno, región de los lagos. ¿Qué debe hacer o dónde debe ir para excusarse? Ahí hay un hecho súper importante, que solamente las personas que se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia de su domicilio electoral y de su local de votación, por ende, lo que pueden hacer es dejar una constancia en Carabineros, solo el mismo día del plebiscito. ¿En qué consiste, Felipe? Básicamente la persona puede ingresar a Comisaría Virtual de Carabineros, llenar un formulario, ese formulario le va a arrojar un folio, un número, y con ese número debe acudir presencialmente a alguna comisaría, retén, cuartel de Carabineros a estampar o dejar sus datos en el formulario que le va a llenar este funcionario policial y les va a entregar una constancia, un documento que tiene que presentar una vez que sea citado por el juzgado de policía local. Es súper importante que las personas sepan que esto no significa que ya quedó excusado, Exacto. sino que tienen que guardar ese documento para que una vez que sea citado por el juzgado de policía local lo pueda presentar. Y es la única de las excusas que se pueden realizar el mismo día de la elección o plebiscito. En el caso de alguien que no pueda acceder a internet, por ejemplo, no puede ingresar a comisaría virtual, puede hacer todo este trámite en la misma comisaría, retén o cuartel policial el día del plebiscito en este caso. Así es, hacer énfasis en ese punto. Aquellas personas que se justifiquen por estar a más de 200 kilómetros, la constancia se tiene que hacer en primer lugar el mismo día del plebiscito, y ese documento no es la excusa, no es la justificación, eso se va a presentar entonces después de la elección. Así es, después. Es solo una constancia. Una constancia. Básicamente es la constancia, reiteramos la palabra, respecto a que él se encuentra en un lugar alejado de donde tiene que ir a votar. Joaquín, ¿tenemos más preguntas? Sí, hay otra pregunta de redes sociales y dice así. Para la próxima votación del 17 de diciembre, ¿se puede votar con el carnet de vencido? Sí, es posible votar, sufragar con el carnet vencido o cédula de identidad. Esto siempre y cuando esté vencido desde el 1 de enero del año 2020. Todas aquellas cédulas que estén vencidas antes de esa fecha, no van a poder en el fondo presentar como documento de identificación. Y es súper importante que la gente sepa que solo se puede votar con el carnet de identidad o pasaporte. Ningún otro documento, ni siquiera el comprobante de cédula en trámite, eso no sirve para sufragar. Así que un datito importante ahí. Sí, también hacer también el punto que no solamente en este caso de la cédula, sino también puede estar vencido el pasaporte. Así es. ¿Cierto? Desde la fecha que indicamos. Desde el 1 de enero del 2020. Así es. Bueno, despedimos y agradecemos nuevamente a Joaquín, nuestra voz en off. Muchas gracias, chicos. ¿A ti? Bueno, y seguimos entonces con este podcast porque es muy importante. Otra de las cosas que la gente tiene que saber, y es que ya lo comentábamos, este plebiscito tiene un voto obligatorio y la persona puede ser multada si no va a sufragar, y es importante saber que esas multas son a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Eso es entre 32.000 pesos y 192. Aproximadamente. Sí. Ahora, todo esto queda a criterio del juez, por eso hay un rango respecto de esta multa. Así que esperamos haber ayudado con algunos tips para quienes tienen que ir a votar, o todos quienes tenemos que ir a votar el domingo 17 de diciembre. Perfecto, entonces eso, el voto obligatorio, recuerden, las excusas se dan después del plebiscito, y siempre es bueno recordar, para un voto seguro es mejor un voto informado. Así que los invitamos siempre a informarse por nuestros canales oficiales, nuestra página web, redes sociales, y por favor no compartan contenido desinformativo. Así es, súper importante. Y otro datito importante, todas las excusas ante el juzgado de policía local, no ante Cervel. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.